¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esotérico Espiritual, la de Jumó. Mi nombre es Edgar. Nos encontramos en José Miquel Quintana 44, en Esplugues de Llobregat, a un costado del líder de la Sardana. En esta ocasión les vengo a presentar a un amigo, Ángel Moreno, ¿vale? Donde vamos a profundizar un poco en cuestión a su vida diaria, a lo que se dedica y sobre la investigación. Ángel, Pues un placer estar aquí contigo, muchas estar en la de gracias. Yumo. Es, como digo, un auténtico placer estar aquí, compartir este ratito de misterio, de charla, de amistad Muchas gracias y aquí estamos. por venir. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de quién es Ángel Moreno. Pues Ángel Moreno es una persona con muchas inquietudes, una persona que desde pequeñito empezó a tener situaciones o a vivir situaciones que en aquel momento pues no entendía, pero sí empezó a llamarle la atención, ¿no? Y yo con 6 añitos, 6, 7 añitos, pues había noches que tenía algún tipo de contacto con algo, ¿no? Yo notaba que empezó a despertarse algo en mí, ¿no? Y sí que es verdad que tuve varias noches donde noté, incluso contacto, como digo, golpes, tacto, cuando yo dormía solo en aquel momento, me pasaron varias veces, ¿no? Eso hizo que se me despertara estas inquietudes de el no estar solo, ¿no? En ese otro lado, ¿no? Y empecé a leer. Ya con 10 añitos yo ya leía Satanismo y Brujería, revistas de Satanismo y Brujería Imagínate. de aquellos años y tal. Y fue, pues eso, poco a poco, fíjate, se me despertó todo esto y a día de hoy, pues, una persona normal, pero sí con ese lado no tan normal, ¿no? Quizá Sí, sí, paranormal en este caso, ¿no? paranormal, sí, sí. Y es a lo que me dedico con los compañeros de Gimpas, que somos los que nos dedicamos hoy en día. Muy bien. Un poco de Ángel como hijo. Bueno, como dijo, soy una persona normal, no tengo una persona muy normal, muy tranquila, muy de casa, muy de tus seres queridos. Siempre he sido o siempre he querido siempre estar ahí en todo, ¿no? Dar más que casi recibes, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Sí, sí. Pero que no falte de nada, ¿no? Soy una persona muy de persona. Entonces, en ese sentido, Háblanos un poco de Ángel como padre. como padre, pues un poco igual. Vengo a ser la misma persona, quizá que de hijo que de padre, ¿no? Porque, pues eso, mi educación, todo pues lo que me han podido dar mis padres a día de hoy, pues estoy intentando transmitirlo a mis hijos. Y me gusta, pues, sobre todo compartir mucho tiempo con ellos, experiencias, reírme, en fin, lo normal. No soy una persona que, sino, fíjate que es muy sencillo, yo termino de trabajar y me voy a mi casa y salvo dos cosas puntuales que puedo hacer, yo prefiero pasar más mi tiempo con ellos Muy que en bien. otras cosas, ¿no? Sí, es muy guapo. Háblame un poco sobre tus inicios en este tema. Pues fíjate, yo ya cuando, como te decía, yo con 10 11 añitos ya leía Satanismo y Brujería, todos estos temas, o sea, y a raíz de ahí, pues poco a poco me fui formando, sobre todo mucho libro, mucha lectura al principio de todo, y hasta que ya me picó el gusanillo de querer comprobar, de hacer pruebas, de vivir las experiencias y de empaparme de muchos testimonios, contactos, gente que le pasan cosas, en fin, es un poco, va todo relacionado, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo hace que me dedico ya a esto unos 30 años, 20 y tantos, 30 años aproximadamente, que voy con la inquietud y hasta el día de hoy estamos ahí. En los videos he visto que manejas el péndulo. Mm. ¿Cuál fue tu inicio en el péndulo? ¿Qué fue lo que te incitó a utilizar el péndulo? Pues mira, fíjate, yo al mismo tiempo empecé, fíjate, en el 2010, 2010, no, 2012, 2008, perdón, 2008 conocí Reiki. Mm, 2008 estoy hablando. No sé por qué, al fin y al cabo todo esto que hago me viene un poco relacionado al mundo energético, ¿no? sí, sí. Me fue llevando de una cosa a la otra, ¿no? Un día pasé por un sitio o un centro donde vi Reiki y ahí entré a hacer probarlo porque me llamaba el mundo del Reiki, no lo conocía, pero me llamó. Entré y hice una prueba me hicieron una sesión de Reiki y a raíz de ahí pues como que empecé a entender otro tipo de estar en ti, ¿no? O sea, esa energía, lo que somos todos somos energía. Y fue cuando empecé pues a trabajar también Reiki, a moverme en el mundo energético y bueno, todo eso me lleva de una cosa a la otra. O sea, vamos, es un poco así todo. Muy bien. Cuando conociste a tu equipo de trabajo ahorita, eh, ¿cómo fue ese acercamiento en cuestión de que te movías de Reiki, en cuanto a Mm. este tema, el conocer a Gabriel, al Chuy, ¿verdad? Que Sí, sí, le sí. llaman a Chuy, a A Dani, Dani, Alberto, sí, a todo. Alberto. Ujú.
Sí, sí, yo ya te digo, empezamos Gympass en el 2014, yo vengo del 2008 ya cuando empecé con terapias y todo esto, yo ya empecé con meditaciones, empecé con un poco el control de ti, ¿no? Y estuve haciendo sesiones, o sea, estuve como terapeuta Reiki varios años también, dando sesiones a gente, en el 2014, en el 2012 saqué la maestría y en el 2014 fue cuando empezamos con Gympass. Ujú. Entre el 2012 y 2014 yo estuve haciendo de terapeuta y ya empecé a trabajar en otro sitio que fue donde conocí a Gaby. Yo venía de otros centros de terapias también en Barcelona, donde yo llevaba la parte de investigación paranormal. Eh, bueno, por circunstancias de la vida lo dejé aquel sitio, Mm. porque ya iban por otro lado que yo no iba, y decidí que empezar todo lo que es la aventura de Impas Ujú. con Gaby. Entonces le dije, bueno, Gaby, pues ¿cómo ves el tema de si tú y yo formamos un... Porque él ya venía también que le gustaba mucho el mundo del misterio, Ujú. el tema de la ufología, y fue cuando él se enteró de que yo me dedicaba a todo esto también, entonces, pues nada, fue decirlo y empezamos por ahí. Y te estoy hablando del 2014, estamos ya en el 2025, Sí. han pasado personas durante todos estos años, como digo, Gaby y yo fuimos los fundadores, y luego pues, hemos tenido otros compañeros que ya han estado hace tiempo, pero a día de hoy somos los cinco, somos Chumi, que es Jesús Ujú. Santa María, Daniel Ramírez y Alberto Moreno, que es el compañero que entró, ha sido el último en entrar, pero El que más bueno, que ya lleva con reciente. nosotros 2 años, ya no sé exactamente. Quiero decirte que al final, bueno, ha sido fácil, ¿no? Y yo puedo decir, y estoy orgulloso del equipo que tengo en ese sentido, de que yo me dedico a todo esto o puedo disfrutar de todo esto gracias a todas estas personas que están conmigo, ¿no? La mejor experiencia que has tenido en cuanto a una investigación, que te ha llenado como ser humano, que digas, vale la pena invertirle tanto tiempo en cuanto a la investigación. Al final, la más importante es ayudar a la gente, como hacéis vosotros en este caso, ¿no? Nosotros nos llama una persona y tú lo conoces bien, el piso La Voz es un piso que hemos hablado mucho ya de Ujú. él. Nosotros hemos hecho muchísimas pruebas. Si entráis en el canal de YouTube de Gimpass hay 300 vídeos de lugares donde hemos estado, de muchos sitios donde hemos estado, lugares con mucha historia, con un pasado complicado, pero el trabajar en una casa particular con una persona, con unas personas que viven en esa casa, que hagas de psicólogo, que hagas de una persona que entiende a las personas que están allí, lo que están viviendo, te hace sentir de otra manera, ¿no? Realmente estás ahí para ayudar y ese momento no tiene precio, ¿no? El hecho de que podamos estar allí, que podamos compartir estas situaciones con ellos y que ellos se sientan a gusto a la hora de hablar con nosotros sobre esto, sobre todo lo que le pasa, ¿no? Que de alguna manera ellos se liberen y no tengan la sensación esa de que están viendo cosas o viviendo cosas que no tienen que estar allí, sino que no se están volviendo locos, sino que pasan. Sí, sí. La peor experiencia. Peor experiencia a nivel de investigación, hemos vivido de todo, así como peores tampoco hemos tenido, pero sí reacciones y situaciones, ¿no? O algo que te haya marcado, que digas, esto... Bueno, lugares donde te llega la impregnación, quizá, ¿no? Sí que es verdad que nos hemos vivido situaciones, como te digo, que nos han tirado piedras, hemos vivido de todo, de todo, de todo, ¿eh? Nos han tirado objetos, pero el hecho de llegar a un lugar, por ejemplo, el pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza, que Ujú. te iba a contar ahora, que ahora tenemos un permiso también para poder hacer unas pruebas ahora en julio. eh, yo entré aquel día allí en el pueblo murieron 6.000 personas en muy poco tiempo, dentro de ese pueblo. Entonces es como entrar en un lugar, en una burbuja estanco, ¿no? O sea, tú te metes ahí dentro y tienes una sensación de que todavía aquello está como muy vivo, ¿no? Y da la Ujú. sensación de que en algún momento vas a ver a la gente correr de un sitio a otro. Es muy palpable y se canaliza, ¿no? Lo que hay allí. Cuando yo volví de allí, estuve pues, pasando todos los registros que yo tenía y tal, y tuve días que lloraba, Ujú. lloraba. O sea, llegué a canalizar tanta emoción ahí dentro, tanta sensación de lo que queda allí, que tenía momentos que lloraba. O sea, Cuando estabas revisando el material. en casa, pasando apuntes, pasando cosas de lo que habíamos vivido allí, de lo que pudimos saber, yo tenía momentos que lloraba. O sea, con esto quiero decir que hay lugares que te marcan, Sí, sí. lugares donde hay una energía, que tú esto lo sabes bien, donde hay una energía que se queda en el lugar, hay una sensación como digo yo, de lugar estanco, ¿no? Que notas ahí dentro todo lo que queda todavía, ¿no? Y la pena, la alegría, todo, son sensaciones que vas notando, ¿no? Por eso es muy difícil explicarle a la gente, como bien dices tú ahí, ¿no? Si no sabes, es muy No, difícil explicar a la gente que no tiene un mínimo de sensibilidad no puede entender lo que yo estoy diciendo ahora. exacto. Porque tú irás a un sitio, verás un sitio abandonado, un sitio
destruido y verás piedra, pero ahí hay más que piedra. Entonces, las sensaciones Mm, esas son... sí, y realmente no es que sea un sitio con piedra, ¿sabes? Ya el hecho de ir a ese sitio porque es muy guapo y esto, ya es energía, porque es atracción, ¿sabes? Y Exacto, es lo que la gente llega a desconocer, que dicen, ¿cómo puede interesarles un montón de piedras y eso? Pero realmente eso es la energía que te atrae. Ya exacto. si uno ya se abre a somatizar, por así decirlo, más allá, ya te metes a la investigación, que es la historia, te profundizas y de ahí ya se puede llegar como a un entendimiento, Total. ¿sabes? Sí, Claro, sí, hay que estar en el lugar para entenderlo, ¿no? Y al exacto, mismo tiempo hay que abrirte un poquito a ese otro plano o otro pensamiento, ¿no? Quizá ya no lo voy a decir, que quizá más pensamiento a nivel emocional y mental, ¿no? De que te abras a que hay más cosas de lo que tienes delante. O sea, quiero exacto, decir, tú vas a un lugar como estos, para nosotros no, pero para la gente de a pie, va a estos lugares y es lo que te digo, ven piedra. Pero exacto. esa piedra tiene una historia, tiene una vivencia. Sí, claro, gente que trabajó para poner esas piedras, Claro, el amor, claro, las personas que fallecieron allí, en varias iglesias que hay dentro de ese pueblo, ¿no? Es que fallecieron muchísimas personas allí, ¿no? O sea, fíjate, yo hablo de estos temas y ya se me vuelve la punta, ¿no? sí, sí, Quiero decirte, hay cosas que la gente de a pie, y hay una frase que dice, ¿no? Que dice, que se ríe de lo que desconoce, se ríe de su propia ignorancia, ¿no? exacto, Entonces eso es muy importante, el poder, la gente como dice, ¿no? Yo de estas cosas, bueno, pero, o sea, no das pie a poder dejarte sentir lo que hay en estos lugares, ¿no? Al que exacto. vaya muy mentalizado que no, Sí, sí, tiene que ponerse algo delante para que lo entienda, ¿no? sí, sí, claro. Lo que pasa es que como estamos llenos de tabúes, no Claro, nos prestamos claro, a ver más allá. Entonces, por eso vienen atrasos, porque no aceptamos un consejo, no, somos cerrados con sí, la comunicación, sí, no escuchamos y todos somos así. sí, sí, Nos, sí, nos sí. ponemos en nuestra energía de que nosotros, yo, y Ya. no, o sea, nada, Pero nada escuchamos. por eso, Edgar, en el fondo, no voy a decir, pero me fascina un poco el hecho de que la gente hable sin saber, Exacto. ¿eh? Que viene al final viene a ser todo esto, ¿no? O sea, la Sí, gente sí, hable sin saber o sin sentir, o si, bueno, en la vida material que llevamos, la gente se dedica a ver lo que tiene delante, no hay más. exacto. Ujú. Entonces, hay otro mundo aparte de todo este, ¿no? Sí, claro. Como se dice, cada cabeza es un mundo, Sí, pero realmente si salimos de nuestro mundo podemos encontrar otro mundo lleno de exactamente. sorpresas, que existe la felicidad fuera de nuestro propio mundo. Por eso eh, la gente no comprende que el tan solo estar en una relación o en compañía de un amigo es el intercambio, son nuevos conocimientos, o sea, nos nutre cada persona que nos rodea, ¿sabes? Entonces, Correcto. en estas edificaciones, con toda esa espiritualidad de esa gente que lo hizo con amor, con empeño, y es como nosotros que tenemos nuestra casa, que la pintamos, Claro, cambiamos muebles, hacemos, entonces ya esa energía claro, eh, se vuelve un área de confort, ¿sabes? Entonces, todo eso que uno le llega a meter cuando uno llega a envejecer y que toca el claro, día que se tiene que marchar, es muy difícil que estas personas se lleguen a desprender de lo que con tanto amor hicieron, ¿me entiendes? claro. Entonces, por eso se dan esas Casos, manifestaciones de correcto. energía, porque hay mucha gente que fallece el dueño y lo primero que hacen es como rapiña, a ver qué se pueden llevar y Sí, surgen los problemas. Entonces, a la gente que le costó, bueno, llega a somatizar un poco en lo que le costó y empieza las manifestaciones y todo claro. ese tema. Igualmente, mm, no vamos a dejar afuera los que se dedican Ya, ya, a ya, la ya. ouija, a las Sí, velitas y todo ese tema, pero no es general, ¿sabes? Porque sí, bueno, tú conoces que hay muchísimo tabú mediante las cartas por gente que realmente no sabe y habla de más y claro, engaña y es todo. como todo. Si eso ya lo hemos hablado muchas veces, a nivel de esoterismo, a nivel de todo, a nivel de fenomenología paranormal, como lo que tú haces a nivel de, bueno, de esoterismo, y tarot, hay que tener unos mínimos. Yo creo que no todo el mundo. Hay que tener algo. El beneficio de la duda se dice, ¿no? O sea, hay que ir probando Claro, lo que pasa es como que, bueno, para es entender. verdad que hoy hay mucho de todo. Nos pasa en nuestro campo igual, ¿eh? O Sí, sí, sea, igual que os pasa a vosotros en vuestro campo, nos pasa a nosotros, ¿no? Hoy en día
bueno, parece una moda. Salimos con grabadora para la gente a los sitios, graban, tal, y dices, bueno, o llevan una Kinect así puesta, como vemos ahora que salen otros por ahí que van con una Kinect y enfocan una pared, y si tienen el palo de una escoba y la Kinect está dando una lectura y ya dicen que se está moviendo algo allí, ¿no? Entonces, claro, Sí, hoy el tema de el, redes sociales es muy complicado. sí, sí. Hoy el tema del fenómeno paranormal o la investigación de misterios, concretamente, hace mucho daño desde dentro. Le quitan valor Claro, a desde los que dentro. Y realmente... pasa mucho como en vuestro caso, ¿no? También, pues, Sí, os dedicáis al tarot, gente profesional que se dedica al tarot, o otros tipos de terapias, como las que hacéis, sí. pues hay de todo también. Porque Sí, yo he estado sí. en algunas fiestas que he dicho, macho, Ya. ¿sabes? Me han llegado allí con túnicas y de todo, y tú dices, y me decían, sí, no, ahora vas a probar esto, que esto es agua, pero cuando yo haga así ves vino, y ahora, ¿sabes? Ya. Y tú dices, tío, Sí, eso ya es como el fanatismo, claro, entonces ya, ya dices, aquí hay ¿sabes? cosas que se cruzan que no, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, y de aquí eso, pues a las personas que cualquier cosa, ven consulta, profesionales como tú en este caso, el centro vuestro, o sea, que se anime la gente a- a las terapias, pero terapias de verdad con profesionales, ¿no? Sí, exacto. Ya desde que tú entras a un lugar en cuestión en cuanto a energía, que es el que te dé la confianza Claro, quien está dándote la palabra, ¿me entiendes? claro. Aquí hay algo que te quería preguntar porque no lo tenemos aquí, pero en cuanto a tu libro. O sea, Ah, qué te llevó a escribir ese libro? bueno, es el libro Sintiendo más allá. Al final el título ya va relacionado, ¿no? Sintiendo más allá. Sí. Es un primer libro que yo escribí, pero lo escribí hace ya un tiempo, pero lo escribí para mí, para mis conocidos, ¿no? Ujú, Y al final ese libro viene a reflejar un poco, pues cómo yo siento, vivo y cómo entiendo el mundo de los misterios del fenómeno paranormal, de las vivencias, ¿no? De lo que nos encontramos, de lo que hay en ese otro lado, del que contacta con nosotros, de que son opiniones personales, ¿no? Son situaciones que yo mentalmente he ido obteniendo, y quise pues escribirlo allí. El libro ya ves que es cortito, que tampoco son 100 hojitas, que tampoco, ujú. pero intento pues hablar un poco de todo, ¿no? Y sobre todo, con varios ejemplos, entender el por qué, cómo y de dónde, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, quién tiene esa potestad de dejar ese contacto, que pasen estas cosas, ¿no? Sí, Que sí, quizá tengan más facilidad de venir aquí que nosotros del otro lado, en este sentido, ¿no? exacto, Que es lo que más a mí me es el hecho de que yo digo siempre, como digo en el libro, ¿no? El ir al otro lado es para no volver, es un alto precio que pagas, ¿no? exacto. Vas para no volver, ¿no? Pero en ese otro lado, la facilidad de venir aquí y volver a irte. Sí, Entonces, sí. ¿quién dirige todo esto, no? Al final son inquietudes, son Sí, cosas de que yo me hice en mi cabeza y las saqué ahí, ¿no? Entonces, bueno, y cabe mencionar, perdón, que es un libro humano, sí, no sí, es un sí. copy-paste No, 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 no. de esta investigación y yo la planteé. No, esto No, es, o sea, sí, Ángel, sí. dentro de Bueno, las investigaciones, claro, lo que iba pasando, lo que iba viviendo en cuestión, exacto. en cuanto al compañerismo, o sea, el cómo te fuiste reforzando y el ir investigando, el Sí, profundizarte. O sea, ahí, es más humano, ¿sabes? O sea, es Ángel ahí. sí, ahí explico todo lo que vamos hablando, ¿no? El hecho de cuando empecé con todo esto, mis sensaciones al llegar a un sitio. No he querido hacer un libro de hablar de lugares, porque eso ya están hechos. Sí, sí. Hay libros que ya están hechos, es más de lo mismo, ¿no? Te van a hablar de Torres Albana, te van a hablar del castillo de no sé dónde, no. O sea, yo quiero hablar por eso te digo que el libro es un poco mis pensamientos más internos, ¿no? A nivel Sí, sí. de querer saber, ¿no? O de entender, porque al final son todo hipótesis, no hay nada. Sí, Entonces, sí. bueno, el libro va por ahí encaminado, ¿no? Es una parte muy humana, ¿no? O sea, Sí, sí. no se va a asustar nadie, ni simplemente es intentar profundizar en pensamientos, ¿no? Sí, claro, es abrir un poco la mente de la gente que está Exacto. cerrada Sí, hacia incluso un otro poco, punto de vista. perdona, incluso un poco romanticismo, ¿no? Porque al final juego que Sí. es como un poco un enamoramiento, ¿no? Del tema, o sea, es un Ya, poco ya, ahí, ¿no? pero bueno, es algo que realmente llega a conectar porque es muy visual en cuestión que lees y empiezas a canalizar. La canalización es el visualizar, el imaginar, o sea, y tú llegas a, a ponerte en el cuerpo de Ángel Moreno cuando está escribiendo Claro. y en esos momentos que iba viviendo y eso,
o sea, es un libro, o sea, lleno de energía que te atrapa, ¿sabes? O sea, que te Sí, envuelve y dices, o sea, hay más cosas porque no sí, es del que me digan, es que Cristóbal Colón con la calavera, bueno, ya está, y todo este rollo, pero no, esto ya es más tú, sí, ¿sabes? es muy profundo en ese sentido, ya te digo. Yo la gente, y bueno, mucha gente que se dedica a esto, a la parte seria de los que es investigadores, compañeros y tal, pues ha llegado un poquito, incluso me dicen eso, ¿no? A ponerse en lo que yo estoy diciendo, porque al final es una vivencia que tenemos casi todos los que nos dedicamos de verdad, con sentimiento, porque Exacto. como digo, esto no es una moda, esto es algo que tú tienes que sentir desde pequeñito, ¿no? Y entonces, hoy en día, pues hay muchos compañeros que se sienten identificados con lo que yo llegué a escribir ahí, por el hecho de que estoy explicando quizá lo que tú estás sintiendo. O sea, es que Exacto. vamos todos un poco encaminados, ¿no? En ese sentido, de algo muy personal, muy interno y de dar tus explicaciones o tu sensación de todo, Digamos que es ¿no? un libro muy espiritual. Sí, O en sea, ese está lleno sentido. de Es espiritualidad. muy natural y muy Exacto. yo. Por eso sale mi foto, ¿no? Porque Claro. al final estoy yendo más allá porque es que soy yo. Es lo que yo he pensado, lo que yo he sentido y lo he querido llevar a esas 4 líneas, ¿no? Y ahí Sí, está. sí. ¿Y qué tal ha ido? Bien, la gente, la verdad es lo que te digo, la gente le está gustando. Ahí lo tenemos en Amazon y en ediciones Passer. eh, Ahí tenemos Ana Villamor, Lo que es vamos a la colgar por editora. ahí para que Con Ana Villamor, que es lo la editora, adquieran. y de aquí le mando un fuerte abrazo, un beso muy grande, que bueno, tanto a Gaby como a mí nos ayuda, porque Gaby sacó el Sí, suyo de también Con es M de suyo. Misterio, Ujú. que también es un poco su historia, va todo un poco mezclado su historia, el misterio, o sea, y bueno, yo decidí, pues mira, al tiempo, yo lo autoedité hace ya un tiempo, pero decidí, bueno, ¿por qué no, no? Y lo sacamos al tiempo, ¿no? Y ahí estoy ahora con el del piso de las voces, que Sí, ese ya me trae más cola, porque ese ya es un caso... sí, sí. eh, Cuéntanos un poco para que también invitarlos a que vayan Bueno, el a piso de la verlo. Voce, que tú lo conoces también muy bien, viene a ser un piso que estamos trabajando desde el 2022 en la localidad de San Feliu, donde después de tanta investigación, tanta experimentación y tanto entrevistas con personas y tal, pues pudimos llegar a la conclusión de que todo fue por un tema de Ouija. Ujú, Años 80 y pico, la familia que vivía allí, pues muchas sesiones continuas de Ouija con gente que venía y se juntaba allí y empezaron a pasarle situaciones ya en aquel momento. O sea, vivían los hijos de aquellas personas que ya veían cosas en el piso, que ya les pasaban cosas. Las últimas sesiones ya llegaban a levitar objetos y todo. Y tuve la suerte de poder entrevistarme con esa persona, yo, con la que vivió en aquel momento. ujú. Claro, sin conocimientos, porque al final el tema Ouija, pues Muy lo que amplio. atraía entonces, ¿no? Ujú. Que si queríamos contactar con personas fallecidas, personas que murieron en la guerra, que si tal, ¿no? Y como que le pillas el juego y al final te acaba atrapando, ¿no? Atrapa. Y empezaron a vivir situaciones, ¿no? Ellos se fueron. Fíjate que es curioso porque aquí hay una historia. Yo viví en ese bloque, que lo contamos, Sí. yo viví en ese bloque, Ujú, estuve 6 meses en ese bloque, hace ya 10 años, 11 años ahora que yo estuve allí. ujú, Yo me fui y cuando yo me fui, pues fíjate que yo vivía con mi mujer en aquel bloque y empezamos a vivir situaciones. Yo vivía en el piso de encima, del ujú. que pasaban las cosas, ¿no? Y empezamos a vivir situaciones. Cuando entramos yo no reconocí nada, pero con el tiempo empecé a ver cosas. Situaciones que empezamos a vivir, ¿no? Discutíamos mucho, mi mujer se quedaba más horas que yo solo en casa. Ujú, Incluso yo trabajaba de noche en aquel momento y ella se quedaba de noche, se cerraba la puerta de la habitación y no salía en toda la noche. Oía voces, oía hablar, nos picaban a las puertas de las habitaciones. ujú. O sea, estamos hablando de que ya hubo una noche que se complicó mucho. Esto lo dejo para cuando ya saque el libro, que lo lea Sí, la sí, sí. gente. Se complicó mucho y tuve que sacarla del piso aquel, ¿no? Ujú. Eh, yo dejo aquel piso, lo comento con Gaby, todo lo que está pasando allí, y a los 10 años nos contacta la chica que vive en el piso de abajo. Después de 10 años. Cuando yo me voy, Ujú. que yo incluso pude hacer una única prueba de grabaciones en ese piso, en el momento de estar yo vaciando ese piso, ya porque nos íbamos, saqué grabaciones importantes, ¿no? En aquel momento, las comenté con Gaby y dije, en este piso pasan cosas, no podemos entrar como equipo porque todavía no estábamos, todavía lo grabé yo, pero a los 10 años nos contacta la chica en el piso de abajo. Y en el piso de abajo es donde pasaba todo, donde hacía las sesiones en aquel momento, ¿no? Sí. Cuando yo le digo, no será aquí, me dijo, ¿cómo puede ser, no? Ujú. Digo, sí, sí, yo estaba viviendo en ese piso, en el piso de encima, y ya nos pasaban cosas. Sí. A día de hoy, desde el 2022, hemos grabado conversaciones inéditas, que esto no son psicofonías, sino son conversaciones. Y realmente, o sea, se hablan, se Se hablan contestan y... en la misma habitación donde se Ujú. hacían las sesiones, todo eso está registrado.
en la misma habitación donde la mujer en aquel momento me decía, la primera mujer, que veía caras. Nosotros hemos grabado una cara en un espejo en esa habitación y donde más actividad ha habido dentro de ese piso, ¿no? Vive la madre, vive un niño, hoy en día el niño ya tiene 14 años, pero piensa 10 años atrás. El niño era más joven, el niño tiene una sensibilidad especial y oye esas voces en el lugar. O sea, lo han estado pasando muy mal, ¿no? Sí, sí. Pues es lo que te decía, ese caso está en YouTube, en Gimpas Investigación en YouTube, lo pueden ver, se llama El piso de las voces, es un especial que hicimos donde pusimos, verán momentos de eso, de las conversaciones grabadas a través de cámaras de visión nocturna, situaciones que hemos vivido nosotros, interacción inteligente con nosotros, incluso con la dueña del piso, con la persona que lo tiene alquilado, pero dentro de ese bloque ha habido gente que lo ha dejado el bloque en otros pisos de arriba. O sea, sí. Porque, claro, hablamos de que quizá lo que hay allí ya es una energía que se desplaza, ¿no? Una energía inteligente que puede desplazarse. Entonces, es un bloque que está como un poco marcado. Sí, sí. Y ha habido gente que lo ha dejado el piso, ¿no? Por situaciones que han vivido, ¿no? Es una historia compleja que, como digo, pues, si se animan pueden Sí, no, verlo en YouTube, sí. de Game Pass. Y aparte de esto, o sea, es un cuento de nunca acabar, por así decirlo, porque, como mencionas, ya se desplaza de ahí, tú haces esa investigación y ya se contaminó a un Exacto. costado y vas al costado y ya se regresó de donde salió y... Exacto, nosotros cuando vamos, y es lo que pasa, suele pasar esto dentro de la investigación, es que cuando el investigador está en el lugar, cuesta más. Exacto. Ellos saben, tú lo sabes bien, ellos se entienden, ellos saben a lo que vas, te leen. Entonces, cuando nosotros estamos en el piso, la actividad afloja. Hay algún pico, pero rápidamente se evapora, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando están ellos solos es cuando le pasan cosas. Es verdad que del 2022 que estamos yendo, la cosa ha empezado a bajar. Quizá ellos, al tomárselo ya de otra manera, nosotros hacer las experimentaciones y ir sacando resultados, como que el fenómeno ha bajado, o quizá está por otro lado, se ha ido ahí, se ha desplazado a otro lugar, ¿no? Pero han vivido situaciones de todo tipo. El niño dijo ver un día una sombra blanca que le avisó de algo. Cuando se fue a tumbar en la habitación, se rompió la lámpara de arriba de su habitación y le cayeron los cristales en la cama, él no estaba. Ya. O sea, situaciones, parejas que ha tenido la persona del piso que decía que le tiraban de los pies de la cama, familiares que han ido y no se quieren quedar solos en el piso, interactúan con los animales, los perros, el perro oye, tenemos grabaciones donde el perro ves cómo reacciona a las voces. Y ya las últimas, hará unos meses, como la puerta del lavabo se le cierra sola, el pestillo por dentro, no puede entrar en el lavabo. Un día se ve un vídeo también como ella está limpiando por fuera en el comedor y el pestillo de la puerta de la calle empieza a moverse, y se oye clon, 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 como si fuese a entrar alguien, Sí, sí. se asusta, claro, sale corriendo, todo eso está registrado y se puede ver todo eso O sea, es una casa normal, un piso normal, como el de todo el mundo, donde Sí. pueden pasar cosas. Pero con algo en especial. Exactamente. Es una actividad especial. Igualmente hay un video que llegó a atrapar o marcar mucho, el de la dama de blanco, en cuanto a la experiencia con Dani. Igualmente hubo comentarios repartidos buenos, otros malos, pero si no sabes cómo, no hables de, Ya, ¿sabes? En cuestión sí. en cuanto a la conexión. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados Sí. a este tipo de actividades. ¿Cuál fue tu reacción al ver a Dani estando en ese estado que lo comentábamos en cuanto a la radio, del que dices, o sea, nunca lo había visto así, No. esto se fue, o sea, Sí. fuera de lo normal? Además antes de eso ya fuimos otra vez, porque hemos ido varias veces a ese lugar, y sí experimentamos como una canalización también de alguna persona mayor, de algún hombre, algo masculino, ¿no? Una energía masculina. Eso fue antes de aquello, ¿no? Otro día anterior a aquello, ¿no? Y vemos como él canaliza a un señor o una persona mayor, donde pone los brazos detrás, donde ya se encorva, la cara le cambia, la fisonomía facial le cambia, porque claro, verlo en el vídeo, verlo en el lugar es totalmente Sí, distinto, ¿no? exacto. Tú lo sabes esto, y entonces es sorprendente el poder ver cómo una persona puede canalizar o cambiar incluso la fisonomía, ¿no? La mirada. Yo recuerdo que se puso las manos atrás, al lado de una de las casas abandonadas del pueblo, y se iba para la casa, y claro, yo los compañeros lo vimos, ¿no? Y nos dimos cuenta que estaba. Claro, yo me acerqué. Fíjate que hay compañeros que dicen, no, acércate tú, porque daba la sensación, claro, teníamos un momento una sensación como de que nos fuera a agredir y todo, ¿no? Lo comentaba Dani, que se Claro, sentía con mucho mucha coraje, rabia, sí, 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 exacto, ¿no? era como agresivo. Yo intento interactuar con él, quién eres, cómo te llamas, siempre un poco con respeto, ¿no? Necesito que Dani vuelva, intento sacarlo lo más rápido posible de ese momento, quizá como un medio trance, ¿no? Que está ahí, en ese momento canalizando algo, no nos habla, ¿no? Pero nos mira extraño, como parpadea un ojo antes que otro, o
sea, es sorprendente, ¿no? Claro, verlo en el lugar, para nosotros Sí. que ya estamos acostumbrados y todo, ¿no? Pero verlo en el lugar, cómo puede reaccionar una persona, pues te deja helado, ¿no? O sea, yo he tenido momentos de incluso utilizar Reiki incluso, en algunos, porque nos pasó también en otro convento, donde también se sentó en una silla, dentro de una habitación, un antiguo convento de monjas, y también se vino abajo, cambió blanco, se le cambia la fisonomía como si tuviera 80 años igual, y lo sacamos de allí, que le duró fuera en la calle media hora el volver a estabilizarse, ¿no? Y ponerle manos en el pecho un poco, intentar liberar toda esa energía, o sea, situaciones que no te las explicas, ¿no? Y luego, pues el día de la dama de blanco, También eh, el abanico el cuando os abanico, estás eso fue, claro, llamando. eso fue el día del hombre este del mano atrás, cuando ya le digo, Dani, necesito que vengas tal, y fue como de golpe algo que se le sale detrás de él como un tipo de abanico, y viene hacia mí el abanico, viene para donde yo estoy, y cuando ves que yo digo Dani tal, y viene para mí y hace pa, se oye Enseguida, como la energía pega en el sonido, en el audio, pa, ¿no? Pero le sale como algo de detrás de su sí, con la espalda, espalda como si fuera un abanico así en se le abre cuanto un a luz, sí, abanico, sí. Ajá. entonces y entonces es cuando dice, es cuando él me mira normal, Sí, ¿sabes? sí. Y dices, pero bueno, ¿qué explicación hay a esto, no? O sea, es espectacular, o sea, aquí nos puedes ayudar tú más que nosotros, ¿no? En ese sentido de decir, que has analizado, ¿no? Pues el día de la Dama de Blanco, igual, la Dama de Blanco fue una locura, ¿no? Grabamos una forma que sale por allí, por una puerta, una forma de una nebulosa que se va de la Se habitación va, donde estamos, pasa. y él empieza a llorar y que siente pena y empieza a llorar, pero es que es indescriptible, ¿no? En el lugar, en ese momento allí es... Y además cabe mencionar que volvió a regresar Sí, al volvimos lugar. luego al lugar y es verdad, él, creo que lo hablamos en el programa de radio, Conectando Mundos, que lo estuviste tú asesorando también, el hecho de que él ya, si una vez le entran, ya saben por dónde Sí, entrarle, sí. eso lo comentaste tú, que fue un programón el que hicimos, la verdad que fue... Sí, eso me fue Y muchas la gente gracias. nos ha dicho que le gustó mucho tu programa, tu participación en el programa y que repetiremos, luego ya en septiembre Sí, repetiremos otros. gracias. Y bueno, estamos en un trabajo con Dani en ese sentido de, Dani, tienes que empezar a trabajar, no abrir todo ni dejarte entrar todo lo que tú recibas, o sea, empezar a trabajar todo eso de cara a una protección, ¿no? Sí, sí. Porque es como tú dices, quizás ya tiene un acceso y por ahí, Realmente aquí es dar o el permitir 50%, ¿sabes? claro, Pero aquí lo que pasa es que él es muy humano, ¿sabes? O sea, sí, es mucho corazón. Entonces, o sea, hasta cierto punto para estas manifestaciones sí, es como un blanco fácil, fácil, ¿sabes? O claro, sea, y entonces llega a somatizar tanto y da pie a que claro, se claro, envuelvan en nuestra envoltura, que es el cuerpo, y hagan lo que tengan que hacer. Entonces, de aquí vienen los exacto. desastres en cuanto a salud y todo este tema. Y pues la verdad, todo lo que hacen está sorprendente. Eh, Me metí un poco ahí para ver lo de la investigación hace mucho tiempo en cuanto a las vías, unas vías férreas. Sí, estuvimos, uy, eso hace ya tiempo, Sí, la no, verdad que hace ya tiempo, eso estaba era una ahí. antigua estación que estuvimos cerca de Tarragona, fíjate, me estás hablando de, es que hay 300 Sí, sí, vídeos en el canal, sí, sí. hemos vivido situaciones de todo tipo con antiguos compañeros, ya te digo que habían también otros compañeros antiguamente, pero allí me acuerdo también que estuvimos en una antigua estación, estuvimos viendo una vía de tren, nos has visto ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Andando por un trozo de vía de tren que a día de hoy ya no pasaban por ahí, pero estaba todavía puesta y estuvimos haciendo pruebas ahí dentro. Es que al final tú vas a los lugares y no te esperas. Hay sitios que sí tienes historia o tienes por dónde tirar en el sentido de qué Ujú. puede pasar allí, pero hay lugares que no sabes nada. Exacto. Y llegamos al lugar y haces pruebas y dices, "Uf". Nos pasó también aquí en Martorell, en un caserón aquí en Martorell, que le llamamos el Cortijo o el caserón, ya no me acuerdo, de los primeros vídeos. Y tenemos una conversación a través de lo que utilizamos como Kinect, o sea, como Kinect, Ujú. perdón, como Spirit Box, que son estos aparatitos donde se vuelan las voces, Sí, sí. y contratamos con los niños de la casa, o con unos niños que decían ser niños y nos hablaban, y se oía una voz de niño Ujú. hablando, ¿no? Y cómo nos contestaban, se oían unas personas mayores y unos niños. Y decían, no tenemos conocimiento de lo que pueda haber aquí, porque al final, eh, evidentemente a nosotros lo que nos gusta es ir a casas particular donde podamos ayudar a la gente, es decir, que nosotros no cobramos nada ni nada, simplemente vamos por lo que queremos estar ahí, Ujú. pero que lo que nos llega a llenar es eso, ¿no? El poder ayudar a la gente, ¿no? Luego vamos a estos lugares que no sabemos que a veces que nos encontramos, si no tienen ninguna historia, y hacemos pruebas allí
porque sirven un poco de eso, de conocimiento, sabemos que podemos contactar con una energía con otra, intentamos sacar la información, eh, pero mira, es un tema que no sabes nunca dónde vas a los sitios, ¿no? El tema de la estación pusimos mucho detector allí y fue una noche que pim pam y venga y saltaba todo allí, se activaba energías inteligentes que interactúan contigo cuando te lo piden, o sea, cuando tú se lo pides. Sí, O sí. sea, es que es lo sorprendente, es que, bueno, tú estás más acostumbrado que nosotros en este sentido del trato con las personas que vienen con alguna situación, pero claro, en estos lugares con esa inteligencia que hacen lo que tú les pides, ¿no? Que te dan esa señal, que no pueden decir todo, porque no Ya. todo te lo dicen, o sea, llegan hasta un tope, que eso es lo que yo digo en el libro también, ¿no? El Es hecho hasta de, donde ¿por qué me pueden. puedes leer, ¿no? Como los concursos, hasta aquí puedo leer, Ujú. pues eso, ¿no? Hasta aquí te leo, no te puedo decir nada más. Pero hemos visto como voces nos quieren decir cosas y otras voces salen para callarlas, Sí. ¿sabes? Ujú. Entonces, claro, es algo que vas con 10 preguntas y vienes con 500 preguntas. Sí, sí. O sea, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, son vivencias, ¿no? Y cabe mencionar que cuando estuvimos en el teatro que me invitaste, Sí, sí, ¿recuerdas? sí, sí. Eh, Hubo una pregunta que causó em, como preguntas y más preguntas, ¿sabes? El de, bueno, si ustedes van ahí, ¿por qué no liberan Ok. la casa, ¿sabes? Yo en ese punto, o sea, era como para participar, pero ya estaba abajo y Sí, ya no me tocaba. Pero aquí tú dices una respuesta que, o sea, tú vas a la investigación, ¿sabes? O sí. sea, Tienes toda la razón, Edgar. Y eso fue en la Vens, en el Centro Cultural, que hicimos los directos que hicimos de radio, que ujú, vinisteis vosotros sí, sí. como centro y participasteis y muy agradecidos con lo que No, estuvisteis muchas participando gracias con a publicidad con ustedes. nosotros en una grabación. Eh, Allí, claro, la gente nos pregunta eso, ¿no? Pero evidentemente yo no me puedo meter en tu trabajo en este sentido. Tú tienes tus conocimientos en tus cosas Sí, y sí, tú sí nos vienes bien a nosotros para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Nosotros como investigadores tratamos el fenómeno paranormal hasta donde podemos tratarlo. Nosotros exacto. podemos llegar a un sitio y decir, no, no, perdón, esta familia no está viviendo cosas que se las inventan, porque antes de confirmar de que hay un fenómeno paranormal tenemos que hablar con la familia y realmente llegar a un entendimiento con ellos de decir, no, no, estas personas equilibradamente, mentalmente están Exacto. bien. Un escaneo. Exactamente, Sí, sí, porque nos podemos encontrar casos que mismo el poltergeist lo pueden estar provocando ellos por un estado alterado de conciencia, exacto. o bueno, que no se encuentren bien ellos emocionalmente y estén creando situaciones que en algún momento pueden llegar a inventárselas y todo, ¿no? O sea, quiero decirte que Sí, hay que hacer un estudio completo del caso, ¿no? Nosotros llegamos allí, pasa esto, pasa aquello, es verdad, ustedes no tienen ningún problema emocionalmente, están ustedes bien, tal. Aquí hay una situación que hay que entender y hay que limpiar. Nosotros a nuestra amiga del piso La Voz le dijimos, ¿quién pasa hasta aquí? ya. Tenemos esto, sabemos qué pasa, vosotros estáis bien, en el sentido emocionalmente, que nadie trate de deciros que veis cosas que Sí, no sí, son, porque incluso lo que sale ahí, yo sé que la chica lleva cosas al colegio porque el niño hablaba de estas cosas, ¿entiendes? sí. Para que se vieran que están grabadas y hay cosas ahí que están registradas, ¿no? Pero imagínate hasta dónde puede llegar, Sí, 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 o sí, sea, sí, ya una persona desesperada que está en una situación claro, así, como para que le crean llevar hasta el sí, material, ¿sabes? porque es un niño que también tiene una capacidad especial y entonces con la persona que lo lleva tiene que ir la madre y decirle, mire, mi hijo no, aquí están pasando cosas Sí, también, sí. aquí tienen este equipo aquí que están grabando estas cosas. Aquí que venga un psicólogo y me explique qué es lo que está pasando allí, Ya. ¿vale? Entonces, Es hasta inexplicable. ahí, por eso te digo que nosotros llegamos hasta donde verificamos esta situación y le dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Traemos a alguien y limpiamos todo esto? ¿Vale? Entonces yo puedo coger y decir, Edgar, ¿te quieres venir con nosotros? Esta persona necesita tu ayuda, ¿sabes? Sí, también Hay que cabe llegar hasta mencionar. un cierto, hasta donde tú Exacto. puedes llegar, Hasta donde uno ¿entiendes? puede, sí. Y cabe mencionar que no es tan fácil llegar No, y no, claro. vámonos todos, ya se acabó Exacto, el show. No, no, exactamente, no, porque exactamente. esto obviamente es algo que está anclado, que no tiene sentimiento, memoria, que le da absolutamente igual. Vive en tiempo, desde lo que platicamos en la Exacto, radio, en la radio. vive en tiempo y forma, se quedó atrapado y de ahí, o sea, sácalo. Es como la persona que no cree, de ahí no la vas a sacar por mucho Exacto, que la pongas. exactamente. Entonces aquí hay que tener en cuenta que fueron personas como nosotros, conscientes, pensantes, ¿sabes? Y que, o sea, hazle entender que la están pasando mal, las personas que viven ahí, a ellos les va a dar Claro, es absolutamente que la igual. gente nos lo ha preguntado muchas veces, ¿no? Y es verdad, yo oigo gente que dice, sí, nosotros vamos a los sitios, ponemos velas. Tío, ponemos velas.
Entonces, yo creo, no creo que sea llegar al sitio y poner una vela. Ahí habrá que hacer un trabajo, la persona que entiende del tema tiene que llegar. Sí que hemos contado en algún momento con alguna persona que se dedicaba a esto, pero tampoco te puedes fiar de todo el mundo. O sea, yo Ya. no puedo llevar a la casa de esta persona una persona de la que yo no tengo una confianza para que le libere de todo esto, ¿no? Porque ella me decía, no, no, es que a lo mejor traemos a esta persona, me traéis a esta persona y aquello empeora. Sí, Porque puede reaccionar mal lo que puede haber allí, tú lo sabes. O sea, sí, exacto. aquella energía que lo que hay allí, puede decir, pues no me vais a echar de aquí, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo puede ser que al final ellos se quedan allí y nosotros nos vamos? Pero Exacto. esa familia se queda allí. Sí, y la que va a pasar todas las situaciones Claro, como hasta ahorita, o sea, claro. Entonces, son ellas. no es tan fácil. Entonces, yo oigo gente, por eso te digo que esto no, o sea, lo que es la investigación paranormal no puede ser una moda, ¿no? No, vamos aquí a la casa y tal. No, tío, no, hay que tener unos mínimos, hay que tener unos conocimientos, hay que tener, pues eso, unos mínimos con la familia, con las personas que viven en esa casa. Hay que hacer un trabajo. Y Exacto. luego yo te vendré aquí y diré, Edgar, pasa esto, ¿nos echas una mano? Vente para allí con nosotros. Y lo haremos, pero tiene que ser Sí, alguien que realmente sepa lo sí, que hace, tío. sí, porque, bueno, como en todo lugar, tú vas y mueves algo y ese algo es como una pirámide, se viene, Claro, se viene, se viene claro, y claro. será muy difícil el volverlos a levantar, ¿sabes? Porque Exacto. esto ya está anclado a la casa, a la gente y no es bueno. Sí, sí, sí. Y hay una parte en donde, este, como comentas, ¿no? Llegan a ser ya fenómenos más físicos, Sí. ¿sabes? ¿Hasta qué punto pudieron llegar? Bueno, fíjate, a nivel físico, a ella le pasaban eso, incluso le tiraron varias veces, creo que la escoba o la fregona de la cocina, le tiraron la fregona allí al pasillo. eh, una vez le pasó a ella también que la cerraron en el lavabo, se metió en el lavabo, vivió una historia en el lavabo porque se metió dentro, se le fue la luz, no podían abrir la puerta se quedó bloqueada, tuvieron que darle, pues, se le fue la luz dentro, dice que ella se agachó allí, le dieron un destornillador por dentro, quitaron las manetas y todo así no se abría la puerta, tuvieron que Mm, tirarla abajo la puerta, la patada, porque no se abría. O sea, mm, vivió situaciones extrañas, los animales, tenía dos gatos enfermaron de cáncer y se les ha muerto. ya, Un pajarito que tenía también en una jaula también lo encontró con la ala rota. Vivieron situaciones también como eh, la, la, la vitrocerámica, se oía como pulsaban, se subía la, la cocina. la temperatura, ¿sí? Y ejemplo, fíjate lo que te digo, el pasador de la puerta de la calle el otro día moviéndose, Sí, te sí, estoy hablando de hace un par de meses, pero nos pasa el vídeo ya como de golpe, ya está limpiando, está grabando y de golpe la puerta se oye blum, 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 blum. mm. Y claro, y hay muchos momentos que se graba, cuando nota algo se graba y ese nos lo pasa a nosotros rápidamente, ¿sabes? Y entonces dices, "Jo, no puede ser, tío". Sí, sí, cabe mencionar que esto no es como en cuestión en cuanto a estas personas como para hacer mercadotecnia, nada de eso. O sea, No, 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 ellos, no. porque realmente están pasando una situación Claro, claro. Y que además ya de está ella, fuera ella te lo de sus cuenta, o sea, manos. Así. ella en los vídeos lo puede ver bueno, los oyentes que lo puedan ver, en el vídeo en YouTube, en Gimpass, pues eso, el piso a las voces, el testimonio de ella. Se ve allí, Mm, como lo cuenta, es verdad que siempre la hemos llevado siempre que no se conozca nada, que no se sepa nada, nunca hemos dado publicidad del sitio, ni de tal, ni de nada. Porque al final ellos no ganan nada. Es que aquí no ganan nada. sí, aparte el morbo que existe por Claro, estar, o sea, ya tienen la molestia que claro, no, ellos no ganan. no tienen idea de quién es, por qué, para qué, y aparte ya más Claro, gente claro. con morbo de que, ay, Claro, vamos a ver si... fíjate, Edgar, nosotros llevamos el caso este y más de una vez ha habido compañeros de otros grupos y tal que me han contactado. Si necesitáis ayuda y tal, ¿no? O sea, no, sabemos que es un caso importante. Es un caso que, bueno, que hemos presentado en el cuarto congreso de Misterio de Guadix, que hemos Sí, estado como te he dicho antes, con Joaquín Avenza, Miguel Ángel Bertierra, colaboradores de Cuarto Milenio. Hemos estado con ellos, estuvimos el año anterior también estuvimos con varios, con Miguel Ángel Bertierra también estaba. Quiero decir, es un caso que se está moviendo en ese sentido porque la actividad, el fenómeno que se da en ese piso es extraño, es algo que no es normal, es algo inédito a nivel de ujú, grabaciones, ¿no? Porque sí hay grabaciones de voces, sí que hay psicofonías, las pero típicas no psicofonías, pero no conversación una completa. conversación en la cual graban unas cámaras dentro de una habitación donde se hacían sesiones Ouija, ¿no? Y entonces ahí es como otro mundo, ¿no? Porque se oyen cómo hablan unos con otros
y siempre unas conversaciones turbulentas, ¿no? En ese sentido de cuidar a Luisín, le quieren hacer daño, Sí, tipo unos nombres de raros, matar y... sí, Ajá. como situación dispara, o sea, son conversaciones que dices, pero, ¿sabes? Pero claro, tú dices, bueno, eso igual, pero claro, cuando esas mismas voces se graban en el comedor, que el niño las oye, que el niño está tumbado por la noche en el comedor porque no puede dormir en la habitación, se tumba en el comedor, y al mismo tiempo que se ve al niño tumbado, se está oyendo una voz de como dice, como están hablando del niño, o sea, es alucinante. Y cuando no se mete Alberto en una habitación y una voz le dice, ¿qué hace este imbécil? Y se oye como Sí. dice, ¿qué hace este imbécil? Ujú, ujú. Como tal. Claro, o sea, estamos hablando, o ella en la habitación cuando está jugando con el perro y le habla la voz y ella se gira a la puerta, como que nota que hay alguien allí y soy una voz masculina que le dice, ¿no? Que le habla directamente, ¿no? Ella se gira y cuando quiere hacer como que no ha pasado nada, vuelve a hablarle otra vez. O sea, quiero Mm. decirte, no son grabaciones que puede grabar una cámara porque sí, Sí, sino hay no. una inteligencia más a más. Y fíjate que cuando yo me entrevisté con aquellas personas de aquellos años, estos años atrás que llevamos con este tema, las que vivieron y las hacían las sesiones, me decían que en aquel momento de acabar las sesiones Ouija, ya en las últimas notaron como si se hubiera quedado una presencia masculina en el piso. Ujú. Y a día de hoy, pues lo que más actividad tiene allí es una presencia masculina. Fíjate. O sea, O sea, es un caso que blanco en botella, como se suele decir aquí, después blanco de... en botella, Sí, sí. y por eso nosotros como GIMPAS, como investigación, no somos partidarios de Ouijas. Tienes que tener unos mínimos conocimientos, ¿no? Sí, Pero que no te pase una vez no quiere decir que no te pueda pasar. exacto. ¿Sabes? La gente prueba y prueba y prueba y prueba, ¿no? Y a veces, bueno, la gente dice, no, yo he hecho mil. Bueno, ahora habrás hecho mil. Igual a la 1001 ya se te complica la cosa, ¿no? No lo sabes. Exacto. Porque no sabemos al final, con qué estás interactuando, ¿no? Sí, realmente, o sea, cabe mencionar que mucha gente lo hace por, eh, por curiosidad, ¿sabes? Y hay otra gente que lo hace por rito, que es muy Sí, sí, diferente sí, hacerlo muy diferente. por juego a hacer un ritual, Claro, ¿sabes? exactamente. Por eso digo que tener unos mínimos conocimientos, una preparación, exactamente saber lo que vas a hacer o no, pero no tomarlo como tal, no tomarlo como lo Exacto. que toma mucha juventud, el hecho de que una vez que llegan a una edad ya ahora más, pues eso, los 16, 17, ya empiezan las inquietudes, empiezan las cosas, no, vamos a hacer ouijas, tal. Nosotros somos partidarios incluso hemos propuesto incluso en algún colegio de ir a hablar Sí, con, no, sería muy, muy bueno porque ya ahorita ya... por lo menos dar la explicación, luego que haga lo que quiera, Sí, ¿no? ya. Pero que Pero al vas, menos se lo ya... explicas, pasan estas cosas, no es un juego porque se les despierta mucho la inquietud y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y bueno, por lo menos dar un conocimiento del tema este también. Ya igualmente, eso puede ser, digamos, con esa entrevista y con este proyecto es más abrirle la mente al padre de familia, al hermano Exacto, mayor, exacto. a la madre en cuestión. Mira, existe, pero tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? O sea, todo como se maneja en el mundo con respeto, Claro, claro, ¿sabes? claro. Porque realmente uno, si no tiene el conocimiento y desconoce, o sea, esto Y pasa... que al final, pues eso, tú tienes los conocimientos que tienes y tratas todos los días, pero al final es que te puedes encontrar cosas que no sabes de lo que nosotros de verdad que físicamente nunca nos hemos encontrado nada. Son muchos Exacto. años ya. Mm, Y sí que, como te digo, físicamente me refiero a una figura que hemos visto las típicas sombras, hemos visto muchas cosas, mm, pero no algo que se haya plantado delante de nosotros de decir, estoy aquí, ¿no? sí, sí. Eso ya es otra situación, ¿no? No, imagínate, si llega a pasar algo así, o sea, que alguien se presente, yo creo que ni para contarlo, de enseguida un infarto y, o sea, y Claro, ahí se el quedó. día, yo siempre se lo digo a los compañeros, ¿no? Nosotros hemos vivido muchas situaciones, ¿no? Pero nos han tirado piedras, como te digo, de decir en un lugar, si estás aquí, claro, los oímos andar en la tierra, cuando tú rodeas todo aquí en San Boi está Torre Salvana, que es un castillo de la torre del año 900, uno de los lugares con más actividad paranormal a nivel nacional, Cataluña y nacional. O sea, te estoy hablando de un Mm, lugar que es una pasada, donde sí, grabamos la mano en la ventana nosotros, y lo has mm, visto, sí, eh, unos seres con unos ojos blancos que los tenemos grabados allí también. O sea, pero claro, el hecho, yo siempre se lo digo a ellos, ¿no? Hemos vivido situaciones de todo tipo, tío, pero el día que algo se plante delante tuyo, ¿cómo reaccionas? imagínate. ¿Entiendes? O sea, Sí, ahí está el... Bueno, al final lo buscas, ¿no? El que sí, busca encuentra, ¿no? Como dice el sí, otro, pero... si al fenómeno tienes una reacción de susto, por así decirlo, y el corazón late, ahora imagínate ver al fenómeno como tal, Claro, así, o sea, hay mucha gente pues que eso, dentro de investigaciones o cosas así, claro. hay alguien muy famoso en México
de Juan Ramón Sáenz. Si puedes ver por ahí, él tenía una estación de radio que escuchaba casos, le llamaban así, y le llegó a llamar, es una persona que hizo pactos, que Sí, entregó a su abuela, a su ya hermana, ves. a su familia. Entonces él, eh, todo esto comenzó con que él quería librarse y que tenía que entregar una figura pública. Entonces, o sea, el video Ya. está igualmente ahí y, o sea, este señor se metió a la investigación así y a fin de cuentas lo entregaron, o sea, en cuanto a la vida de él, ¿sabes? Y es algo muy sonado en cuestiones en cuanto a la investigación en México. O sea, es esta persona y él sí tuvo contacto, se metió al agua del diablo, hicieron cosas. Él por meterse de Sí, sí, lleno sí, por saber para... ya ver que ya. Pero eso fue más morbo en cuestiones en cuanto a gente que no sabía, no, es que uno porque le gusta, porque le llama, cae en la Claro, trampa y se mete más allá, como por ejemplo ustedes, yo claro. solamente investigo, yo ya no me meto No, no, más no, allá no, porque no. las consecuencias no son para el que te dejó el comentario, el que te pidió, las consecuencias para ti y tu familia y tus Exacto, hijos, la gente que viene exacto, detrás. exactamente. Entonces hay que tener unos mínimos de respeto a ese otro lado que hay, ¿no? A esa interacción con este tipo de energía. Hay que tener un mínimo de respeto. Nosotros cuando llegamos a los lugares siempre entramos con pidiendo permisos ahí, o Sí, sea, hay que claro. tratarlos Ujú. igual, ¿no? Que cuando, si hablamos de personas fallecidas, no sé si es con lo que interactuamos, porque al final no lo sé. Sí, O sea, claro. nos encontramos con situaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, muchas veces dices, bueno, quizás todo no es persona fallecida, es que hay también un abanico muy amplio dentro de todo esto. Te Exacto. puedo encontrar energías de todo tipo, yo les llamo energía, ¿no? Pero al final hablamos de, bueno, de entidades, energías, al final es un poco todo, ¿no? Entonces, tienes que ir con ese respeto. Por eso que la gente a día de hoy pues viva en esta facilidad, que evidentemente no vas a estar pensando en esto, ¿no? Pero que viva con esa facilidad de opinar de cosas que no conocen, Exacto. pues, macho, yo llevo 20 años con estos temas, he vivido situaciones, tenemos grabaciones de todo tipo, tenemos fotos, nosotros no ganamos nada. Exacto. Es un tiempo que perdemos y dejamos de nuestra familia para Ujú. irnos de noche a un lugar o de tarde a una casa de una persona y nosotros no ganamos nada. Sí, Y cabe, ahí es más el riesgo. ujú. Sí, y perdón, y cabe mencionar que no es como el llegar una vez, como lo comentabas, llegamos una vez y se graba todo, ¿no? O sea, es ir No, 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 y no. seguir y seguir y seguir hasta que llegue ese punto, ¿sabes? Claro, Porque mucha gente piensa que qué casualidad que claro, ahí el día que... está, ahí Exacto. está. Pero ahí es lo que te he dicho yo antes de las redes sociales. Exacto. Hoy en día es una moda el ir con una Kinect. Una Kinect es la típica esta ordenador que llevamos ahora, que es de un juego de la Xbox que lleva un detector, un escáner que lleva. No me sale la palabra. Bueno, es un escáner que lleva, ¿vale? Que detecta figuras, se utiliza para jugar. Ujú. Y reconoce cuerpos, ¿vale? Pero claro, y tú igual estás en un caserón por ahí perdido y haces así y te sale ahí algo, ¿no? El que se graba con los puntitos verdes y... Ok. Exactamente, Ujú. exactamente, ¿no? Pues entonces eso, pero no todos los sitios puede valer, Hay ni en todos actividades lados. así. O sea, Ujú. claro, entonces hoy en día, ¿qué pasa? Las redes sociales, venga, nos ponemos aquí. Si a mí me ha pasado haciendo pruebas en una escalera de un edificio donde tú el pomo de la escalera le haces así y te sale una figura. Y dices, no, es el pomo de la escalera, ¿no? O sea, no todo vale. Pero Sí. hoy en día, como que se ha puesto muy de moda todo esto, ¿no? Entonces ya nos dedicamos a todas estas cosas y va por ahí, nada más que por redes, por suscriptores, por tal. Sí, todo el mundo es Y al final, investigador y ya. al final cada uno puede hacer lo que le da gana, pero Claro, te lo cargas desde dentro porque exacto. no hay seriedad. Y si no le pones un hilo a una puerta, haces así, tiras de la puerta. Ya, ¿Entiendes? O ya. sea, no hay seriedad. Pasan cosas y pasan cosas muy raras y cosas complicadas a la gente. O sea, este caso del piso es que es algo que igual tenía que ser el caso para nosotros porque, bueno, lleva mucho tiempo. Fíjate, el misterio sigue el misterio, ¿no? Yo salí de ese piso y a los 10 años nos contactan. O Y de sea, nuevo vuelves y volvemos allí al bloque aquel. Sí, sí. Y tú, ¿Sabes? Y yo supe que digamos, de pasaban la cosas, primera vez, claro, yo supe que pasaban cosas, pero me fui porque tenía que sacar de allí a mi familia. Pero a los 10 años nos contaron las chicas, cuando yo digo, no será aquí, me dijo, ¿cómo lo sabes? Digo, porque yo vivía allí. Y eh, resulta que cuando, fíjate, una vez que fuimos, la primera vez que fuimos, una noche, una de las vecinas de abajo nos vio llegar y nos dijo, sabíamos que vendríais aquí. ya, mira. O sea que es así, o sea, las cosas pasan en tu casa, que debe ser un sitio donde no tiene por qué pasar nada, Sí, sí. pues pueden pasar cosas, claro Sí, que sí. exacto. Nadie está exento a, No tiene hora, ni por tiene así momento, ni decirlo, ya lugar. muy Al generar final, una gripe. claro, al final Ujú. tú sabes como todo, ¿no? Este mundo pues se mueve,
yo digo siempre que es como que vivimos en paralelo unos con otros, ¿no? Todo este tipo de... Y a veces, pues hay una línea muy fina que a veces se cruza. Exacto. Y depende de quién le toque, Sí, sí. ¿vale? Pero no quiere decir que durante toda tu vida no puedas vivir un momento que no puedas explicar. Exacto. ¿Sabes? Sí, no, nadie está exento a vivir algo paranormal, ¿sabes? Pero, pues, muchísimas gracias. De verdad, esto lo vamos a continuar. Vamos a volver a hacer más cosas porque falta muchísimo. Sí, Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, se va a volver a repetir porque aún queda. Y para dejar ahí un poquito picada a la gente para que... sí, sí, yo ha sido un placer auténtico estar aquí charlando un ratito contigo y ya te digo, cuando necesites, cuando quieras, yo estos temas, aquí estamos, Gimpa está aquí para lo que tú necesites, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Y hay que Y seguir en redes, porfa. ¿Tu red? sí, redes sociales son Gimpas, Gimpas Investigación, es un poco complicado porque es GINPASF, Grupo de Investigación Parapsicológico San Feliu de Llobregat, es Gimpas. Está en Instagram y está en YouTube, donde pueden ver estos vídeos y sobre todo el piso de las voces, ¿no? Sí. Y ahí estamos. ¿Algún evento cerca que Ahora vayas a mismo tener? bueno, hacemos el programa de radio que es Conectando Mundos, que lo Ujú. estamos haciendo aquí en Esplugas, en la emisora en Esplugas FM, que está en iVoox y en Spotify, que es Conectando Mundos. Llevamos 3 temporadas, pueden escuchar el programa, donde tú has estado ahí también, Sí, sí. estuviste con Muchas nosotros. gracias. Y ahora mismo hemos parado ya la temporada porque tenemos varias cositas abiertas ahora. Una de ellas es ir a hacer un especial en Belchite, que es en el pueblo de la guerra, que se lo conoce tal cual. Ujú. Para julio tenemos que ir a grabar allí. Y ahora durante este mes, entre mayo, final de mayo y así junio, tenemos varias cositas ahí de grabaciones que tenemos pendientes, que esas ya pasarán a YouTube. Esa ya Muy la bien. veremos por allí, ya te digo. Muy Al bien. final las redes sociales, nosotros montamos las redes sociales un poco, pero somos gente que no tenemos ninguna necesidad de estar perdiendo tiempo ni de estar pasando frío por ahí por las noches, simplemente para mostrar lo que hay en ese lado. Pero cuando se muestre, que se muestre de verdad. Exacto. No se utiliza las redes sociales nada más que hoy en día ya para lo que se utiliza, sino enseña tu trabajo, es totalmente lícito, pero que sea de verdad. Eso es lo importante, ¿no? Y ha Muy sido bien. un lujo y un placer estar aquí No, muchísimas contigo y de gracias. verdad que sí. Muchas Y para gracias, lo que amigo. necesites, Y estar aquí. estamos aquí. Bueno, esto es la de Jumo. Si no sabes cómo, no hables de. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Listo.